buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, esto es un día hermoso, maravilloso, y para culminar la semana, primeramente que nada les pedimos de sus oraciones. Hoy toca ir al Cerezo 1000 y ya les estaremos compartiendo en la congregación, pero lo que sí les podemos decir es de que hay mucha lucha ahí adentro. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra, sino es espiritual. Así es de que necesitamos de sus oraciones. Sabemos de que el Señor está respaldando su palabra, que está abriendo puertas, pero también la palabra nos dice que oremos para que la palabra no sea estorbada. Y también oremos por el Hospital de Salamanca, donde hoy estaremos por la tarde a las 7 de la tarde o noche, como le quieran llamar. Vamos a estar ahí reunidos como lo hicimos el miércoles en el Hospital de Valle, que fue hermosa la gloria de Dios, cómo se derramó ahí en la gente que estaba ya expectante, hambrienta, necesitada, esperando una palabra de ánimo, de esperanza. Y yo sé que el Señor va a añadir cada día más y más obreros que se agreguen a su obra, porque para eso fuimos llamados, para ser mensajeros de su obra, para ser verdaderos discípulos. Así es de que hoy tenemos esa doble cita, no lo olviden y oren para que el reino de Dios se siga extendiendo. Pues muy bien, ayer nos quedamos con una pregunta: ¿de dónde proviene tu tormenta? Todos nosotros enfrentamos tormentas. Todos nosotros enfrentamos tormentas. El título del devocional de hoy es precisamente eso. Escuchen bien. ¿Sabes cuáles son las peores tormentas que enfrentarás? O, resumiendo, tu peor tormenta. Las tormentas de la vida, al igual que los milagros, pueden presentar grandes desafíos, pero a la vez también grandes oportunidades para que crezcamos. Pero existe una gran diferencia en la clase de tormenta en que nos encontramos. Algunas tormentas, aunque sean enviadas por el diablo, pueden provocarnos e invitarnos a utilizar la revelación que ya tenemos. Hay milagros que están esperando llevarse a cabo, pero hasta que pases tu tormenta. En Marcos 4, 35 al 41, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta tormenta que enfrentaron los discípulos pues es muy clara. Sin embargo, existen otros tipos de tormentas que Dios permite para mostrarnos que nos estamos encaminando en la dirección incorrecta, como en este conocido pasaje en Jonás del Antiguo Testamento, en Jonás 1, 4 al 6, donde dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios.
quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En estos dos pasajes podemos ver dos tormentas y dos propósitos diferentes para cada una. Una fue enviada por Dios, la otra por el diablo. Cada situación involucraba a un hombre durmiendo en un bote, uno a causa de la depresión y una manera de escapar de su desagradable realidad, y el otro porque estaba viviendo el reino en la tierra, y en el reino no hay ninguna tormenta. Pongan mucha atención. Y la pregunta es, ¿en qué tormenta te encuentras? ¿Estás tratando con ella de la manera en que Dios quiere que lo hagas? ¿O has permitido que los milagros pasados te lleven a un estado de fe adecuado para tus retos que tienes hoy en día? La tormenta de los discípulos fue enviada por el diablo para distraerlos de la voluntad de Dios. La tormenta de Jonás fue enviada por Dios para regresarlo a la voluntad de Dios. Algunas personas enfrentan tormentas debido a que doblaron al otro lado cuando Dios se fue hacia el otro lado. Dios trae una tormenta en su misericordia para encaminarlos de nuevo. Otros enfrentan tormentas porque se encuentran en medio de la voluntad de Dios. A Él no le gusta la tormenta, pero te quiere entrenar para usar las herramientas que te ha dado para calmar la tormenta. Muchos de nosotros nos encontramos en una tormenta e instantáneamente llegamos a la conclusión de que nuestra tarea es clamarle a Dios que intervenga y que cambie nuestras circunstancias. Pero ese no es el propósito de la tormenta. Si solo clamamos, estamos renunciando a nuestro rol en el milagro. Dios nunca permite una tormenta sin antes proveernos las herramientas para calmarla. Él quiere que utilicemos aquellas herramientas para lograr un resultado milagroso. Piensa acerca del mayor conflicto o crisis que hayas tenido en el último año. Yo te aseguro que si lo analizas profundamente, vas a identificar las herramientas que Dios colocó en tu vida para salir del problema. Él permite los problemas en nuestra vida para que podamos derrotarlos, no solo para que clamemos a Él todo el tiempo. Las herramientas están en el bote con nosotros, pero el enemigo ha agitado tanto el viento del miedo, del temor, para hacernos olvidar dónde están esas herramientas. Por eso muchos de nosotros vemos las tormentas y oramos como oraron los discípulos cuando vieron a Jesús durmiendo en el bote. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó y respondió su oración. Muchos de nosotros nos sentimos bien cuando Él responde nuestras oraciones. Tal vez hasta aplaudiríamos a los discípulos por hacer lo correcto en esas circunstancias, pero Jesús se dirigió a ellos y les dijo, ¿cómo? ¿Es que no tienen fe? A ver, esperen un minuto. Deben de haber pensado ellos que tenían suficiente fe como para pasar esa tormenta, pero no era así. Jesús, Él podía hacer todo lo que Él podía hacer porque Él estaba en una comunión directa como el Padre. Es como si les dijera, esperen un minuto. Y ellos deben de haber pensado que tenía suficiente fe como para acercarse y hablarles y hacer lo que ellos le pidieran. No es necesaria, escuchen muy bien, nuestra responsabilidad. Y no es nuestra responsabilidad, ordenarle al obstáculo que desaparezca. Escúchenlo bien. El ministerio de muchas personas implica tratar de que Dios solucione los problemas en la tierra, cuando debemos ordenarle a las tormentas que se calmen, con la autoridad que Jesús ya nos ha dado.
Deberíamos ver las situaciones desde la perspectiva del cielo y declarar la palabra del Señor y ver cómo Él obra respaldando su palabra. Hoy en día, escuchen, lo digo con responsabilidad, en los ministerios de oración, muchos intercesores gimen, lloran deprimidos la mayor parte del tiempo y llaman a eso intercesión. Hay unos hermanos que conocemos que son intercesores de muchos años en su iglesia, y cuando tú platicas con ellos, lo único que reflejan es temor y miedo de todo. Nunca llegan a un lugar de fe cuando oran, y yo sé cómo es eso. Yo he tenido épocas en mi vida en que oraba mucho tiempo, muy diligentemente, muy disciplinado, de una manera, según yo, muy impresionante, porque duraba tiempo o horas, y yo nunca me castigo por eso, porque conocía la sinceridad en mi corazón. Pero en realidad, el tiempo que pasaba orando, muy poco fue con fe. La mayor parte era con depresión, desaliento, cargado con tristeza. Y lo peor de todo es que algunos cristianos aún no distinguen la diferencia entre la carga del Señor y el peso de su propia incredulidad. Algunas personas, cuanto peor se sienten mientras oran, o sea, mientras más oran, sienten más carga y Señor, puro lamento, y creen que eso es oración. Por eso dije que lo iba a decir con mucha responsabilidad. O sea, están más gratificadas por ser, según ellos, intercesores ungidos, entre comillas, y está bien comenzar ahí, pero haz cualquier cosa que sea necesaria para también llegar a un lugar de fe. Esa clase de intercesión caprichosa donde solo pedimos y pedimos y pedimos es lo contrario a lo que Jesús espera de nosotros al enfrentar una tormenta. Si Jesús está durmiendo en tu bote, no es porque está esperando que lo despiertes con tus lamentosas y quejosas oraciones. Se debe a que tienes un propósito divino. Él quiere que utilices las herramientas que te ha entregado para lograr resultados celestiales. Algunos maestros enseñan que a Dios le gusta esperar hasta el último momento para intervenir y mostrar su soberanía. Piensan que es una manera linda e inteligente de mostrar que Él tenía el control todo el tiempo. Y puedes escuchar a algunos decir, Dios nunca llega tarde o temprano, sino que siempre llega a tiempo. Y es verdad, pero Dios no siempre obra de esa manera. Si siempre interviene en el último minuto, se debe a que nosotros no utilizamos las herramientas que Él nos había dado al principio. Si estás enfrentando una batalla espiritual, en general se debe a que fuiste entrenado para ese momento. Significa que has experimentado cosas en tu vida que deberían haberte enseñado cómo responder a la tormenta actual. Cuando llegan los problemas, ya deberías saber hacer lo correcto. No deberías buscar a Dios en oración, en las horas de desaliento. Debes estar preparado para intervenir y decir, creo en Dios por un milagro en esta situación. Creo de que el hijo pródigo regresará a casa. Creo que esa enfermedad en el cuerpo, lo que sea que esté padeciendo esa persona, en el nombre de Jesús, será sanada. Creo que esa crisis económica se termina. O sea, el tiempo para orar es antes, como lo hizo Jesús, al clamar a Dios en privado, cuando nada malo sucedía. En Marcos 1:35 dice que Jesús se iba muy temprano, siendo muy oscuro, a orar a solas. Esa es la manera de acumular poder y de crear una atmósfera interna de paz y fe que llevas contigo en situaciones problemáticas. No desperdiciemos los milagros,
no miremos a Dios hacer cosas maravillosas, luego dar un aplauso temeroso, un amén, y retirarnos sin haber cambiado. Reconozcamos que estamos equipados para cada tormenta, porque hemos sido entrenados por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hace y por lo que Él seguirá haciendo para ver soluciones actuales. No permitamos, como hablamos ayer, que la levadura de Herodes, de los fariseos, de nuestra mente, llene nuestra mente. Permitamos que la levadura del reino sea la que llene nuestra mente. Reemplacemos la levadura de Herodes, de los fariseos, de nuestra mente, y permitamos que nuestra revelación, nuestra experiencia de Dios cambien para siempre la manera de enfocar nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos o la tormenta más común que se cruza en el camino de nuestra mente, que está siendo que debe de ser renovada y que nos va a permitir tener una vida cristiana normal? ¿Tú sabes cuáles son las peores tormentas que enfrentarás? Bueno, hoy veremos una. Necesitas salir de esa tormenta. ¿Y sabes cómo se llama? Culpabilidad. Necesitas ser libre de culpa y perdonado. Jesús ya recibió lo que tú y yo merecíamos para que recibiéramos lo que Él merecía. El propósito de nuestras vidas se encuentra en el lugar de intimidad para hacer la voluntad de Dios, como Él lo dijo, como en el cielo, así también en la tierra. Hemos visto cómo nuestra mente es la guardiana de lo sobrenatural, pero debe ser renovada si queremos ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Hemos visto cómo la revelación debe ponerse en acción y que los milagros son los tutores y las oportunidades para cambiar la manera en que vivimos desde ese momento en adelante. Pero quiero hacer una pausa y referirme a las tormentas más comunes con que se encuentran las personas al buscar vivir en lo sobrenatural y renovar su mente. Quiero comenzar contándote una historia. Yo escuché una historia hace años de una familia europea que quería irse a Estados Unidos. Incluso el pastor ya murió. Y ellos trabajaron con mucho esfuerzo, ahorraron suficiente dinero para tomar un barco y cruzar el Atlántico. Y ahorraron tanto como pudieron para comprar queso y galletas, provisiones que podrían comer como familia en la pequeña cabina del barco que ocuparían. Abordaron el barco, pasaron días y semanas. La familia se acurrucaba en la cabina, comiendo sus mínimas provisiones mientras escuchaban los pasos y las risas de las personas en el vestíbulo, en camino al salón comedor. Y la última noche del largo viaje por el océano, el capitán anunció que tocarían tierra al día siguiente. El padre decidió celebrarlo, llevando a la familia a comer al salón, donde todos los demás pasajeros del barco habían comido durante 3 semanas. Se acercó al capitán y le preguntó cuánto costaba la comida. Y el capitán lo vio sorprendido y le dijo: ¿quieres decir que ustedes no han estado comiendo ahí? Esa comida estaba incluida en el precio del pasaje. Realmente, yo creo que muchos cristianos, comen queso y galletas en términos espirituales, cuando nuestro pasaje nos compró un banquete completo. Y no estoy hablando acerca de riqueza económica, no, estoy hablando acerca de la salvación y el perdón del pecado. Pero muy a menudo los cristianos viven bajo la influencia de los fracasos pasados, de las imperfecciones, de los errores, y al hacerlo nos desviamos del estilo de vida cristiano normal y vivimos bajo la influencia de una mentira. De más está decir que esa mentira detiene la renovación de nuestra mente
y no nos permite vivir en lo sobrenatural de Dios diariamente, que debería ser normal para cada creyente nacido de nuevo. Pero, ¿por qué las personas reciben el perdón de Dios, pero viven constantemente bajo las sombras de sus fracasos, de la culpabilidad? Yo lo sé por experiencia personal, que yo vivía voluntariamente bajo la culpa y la vergüenza de las decisiones equivocadas del pasado, porque pensaba que me ayudaban a caminar en humildad. Andaba deprimido y meditaba, en mis defectos. Y no era bueno para hablar al respecto con amigos. Y por el contrario, lo interiorizaba. Pero cuando me enfocaba en mis problemas de carácter, crecían como bolas de nieve. Los alimentaba con una mente no renovada. Y el poder del acuerdo venía sobre el problema y multiplicaba. Y su tamaño lógico también aumentaba. Cuando digo poder del acuerdo, era porque permitía esos malos pensamientos sembrados por el enemigo. Al permitirlos, los agrando. Y el daño ocasionado en mis emociones y en mis pensamientos era terrible, así como lo es en muchos de ustedes que están escuchando. Otras personas de manera similar se resisten al perdón porque no quieren, según ellas, ser orgullosas. Y el recordar cuán corrompidas están las hace sentir bien, pero en realidad es una forma muy sutil, engañosa de orgullo. Las personas gimen y gritan: es que no soy digno, no soy digno, una llaga podrida era mi vida. Y siempre siguen recordando lo podrido que era. Y es obvio que no somos dignos. Es tiempo que lo superemos y vivamos la vida cristiana. Vivir bajo la condenación del pasado no nos hace más humildes. En todo caso, nos mantiene enfocados en nosotros mismos en lugar de estar enfocados en el Señor. Y es una manera aún más sutil, más engañosa de un orgullo, una raíz que está pudriendo por dentro. Porque es mucho más difícil recibir humildemente el perdón que no merecemos que caminar en falsa humildad, cubiertos por la vergüenza del pasado. Cuando recibimos perdón gratuito, aquel que nos dio es honrado. Cuando Él es honrado, nos humillamos en verdad. Cuando sucumbimos bajo el peso de la culpa, cuando caemos bajo ese peso, ese costal de papas podridas y de la vergüenza, nos rendimos a la tentación más antigua de la Biblia, la tentación de cuestionar nuestra identidad y la de Dios. La primera tentación de la Biblia, escúchalo bien, no fue haber comido la fruta prohibida o el fruto prohibido, sino cuestionar lo que Dios había dicho. Cuando Satanás dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente era astuta, dice Génesis 3:1. Y una vez que logró que dudaran acerca de la integridad y la identidad de Dios, fue fácil atraerlos a acciones insensatas. De la misma manera, antes de que el diablo tentara a Jesús con cualquier otra cosa, trató de arrancarle su identidad. Si eres hijo de Dios, en Mateo 4:6. Él quería que Jesús dudara de su identidad. ¿Cuál es la estrategia del diablo para tu vida y la mía? La misma. Probablemente el 95% o más de las personas que mi esposa y yo hemos aconsejado, o que también incluso se realizan en las iglesias, sea simplemente ayudar a las personas a dejar de cuestionar lo que Dios ha dicho y dejar de cuestionar quiénes somos en Cristo, porque permiten la culpabilidad. Nosotros somos al pueblo al que Dios ama, el pueblo al que Dios perdona. Somos la casa de Dios.
la puerta del cielo en la tierra. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En Éxodo 3:11, Dios pareció ignorar la pregunta y le respondió en Éxodo 3:12, ve, porque yo estaré contigo. Esa era la respuesta. Moisés dijo, ¿quién soy? Y Dios le respondió, de hecho, tú eres el hombre con quien Dios va a su lado. ¿Quién eres tú, mi hermano o hermana que estás escuchando? ¿Eres la persona con la cual está Dios? ¿Estás limpio y perdonado? ¿Te sientes realmente así? ¿O te sientes cargado de culpa con ese saco de papas podridas que llevas cargando por años y años? Y el enemigo te sigue engañando con tu identidad, diciéndote, es que es mi cruz, es que es mi cruz. Tú has sido comprado a precio muy alto, precio de sangre. Dios nunca va a ser honrado cuando negamos lo que Jesús hizo por nosotros. Él sufrió para que nosotros fuéramos libres. ¿A qué padre le agradaría ver sufrir a su hijo o hija, aunque se hubiera portado mal? Tampoco a Dios le agrada vernos sufrir con los efectos de la culpa y la vergüenza. Sin embargo, muchas veces le atribuimos ese motivo malvado al Padre. Y esto tal vez te sorprenda, pero cuando Jesús te compró, Él compró también tus problemas. Escúchalo bien. Cuando Jesús te compró, compró tus problemas. Yo he visto el fruto de mis propios errores, ser completamente borrados en ciertas ocasiones. Dios pagó la cuenta y me sacó de la trampa del cazador. En otras oportunidades, tuve que vivir con el fruto de esos errores, enfrentándolos cada vez cuando llegaban. Pero incluso en ese momento, no los enfrentaba como mi propio problema para arreglarlo, sino como el suyo. Ahí es donde ves la justicia de Dios, que toma una perspectiva diferente una vez que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Isaías 61 dice que la cárcel se abrirá para los presos. En verdad, las prisiones están en la cárcel generalmente porque hicieron algo malo, los prisioneros, perdón. Ahora, ¿cómo es que la justicia bíblica libera a un prisionero cuando hay un precio que pagar? Bueno, depende de tu definición de justicia. Una vez que llegas a Jesús y te arrepientes de lo que hiciste, Él intenta conseguir justicia verdadera que se dirige no a ti, sino al poder que te influenciaba. Es inmenso. Tal vez no pagabas los impuestos o, hablando de, sobre todo los que viven en Estados Unidos, o criticaste equivocadamente a un amigo, o hiciste algo más grave que eso. Cuando verdaderamente te arrepientes y eres perdonado, te vuelves un compañero del Señor para enfrentar tu problema. Haces lo mejor posible para restituir, pero ya no hay más culpa ni vergüenza, porque ahora su justicia se dirige a los poderes del infierno que te engañaron para obrar con orgullo, con enojo, o lo que fuera. Ahora te encuentras en un lugar para inspirar a las personas a caminar rectamente en esa área. ¿Por qué? Porque fuiste mordido por la serpiente una vez y nunca lo olvidarás. Lo diré de nuevo. Cuando Jesús te compró, compró tus problemas. Si tú lo entiendes eso te va a liberar. La Biblia nos dice en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La frase así también significa evalúa. Toma en cuenta, piensa bien y llega a una conclusión. Podemos creer o no que su provisión era adecuada. Desafortunadamente, muchos creyentes batallan constantemente contra un fantasma de autoestima del pasado, sin seguridad de su actual identidad en Cristo. Y el perdón
parece más una teoría o una verdad poco practicada. Sin embargo, es la verdad la que nos hace libres. Pablo insistió en que lo tengamos en cuenta en Romanos 6. Él ilustra la naturaleza de la vida del cristiano a través del bautismo en agua y concluye en el versículo 11 diciendo: vosotros consideraos muertos al pecado. Tú fuiste lavado por la sangre de Jesús. Entonces debes verte como muerto al pecado. No es un convencimiento mental, pero tiene que ver con el poder del pensamiento sobrenatural. Es despertarse a lo que ha sido real y verdadero desde el momento que conociste a Jesús como un seguidor nacido de nuevo de Cristo. Estás muerto al pecado. Pablo escribió lo siguiente, escúchalo bien, en Romanos 6, desde el versículo 2 al 10. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La muerte de Cristo destruyó todo nuestro registro de pecado, y eso puede parecerse a una enseñanza de la escuela primaria, pero la mayoría de las personas no viven comprendiendo que son totalmente perdonadas. Pueden citar pasajes de la Biblia como ametralladoras, pero no viven bajo la influencia de su verdad. La sangre de Cristo destruyó el poder y el registro del pecado en tu vida. Tu vieja naturaleza está muerta. No ha sido colocada en un estante o en un librero, en una habitación cerrada o en una prisión. Ha sido crucificada. Punto. Recuerda que Jesús se dirigía a los creyentes como santos, pero nosotros tendemos a pensar que la santidad se logra luego de unos años de servicio sacrificado. No es cierto. Pasamos de pecadores corrompidos a santos nacidos de nuevo en un solo momento, cuando aceptamos la salvación, cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y una vez que la sangre de Jesús ha borrado el pecado, estás perfectamente limpio. Eso no significa que puedas evitar los obstáculos y los problemas que vienen al cambiar tu vida y renovar tu mente. La madurez es un proceso. Tú no eres un pecador, eres un santo. Así te ve Cristo. Incluso a mí me impresiona cuando Pablo le escribía a las iglesias y decía la congregación de los santos. No significa que no puedas pecar, tan solo significa que ya no es tu profesión, tu oficio. Tienes que ser renovado y perdonado, liberarte, salir de esa tormenta de culpabilidad, salir de tu peor tormenta, para ir concluyendo por hoy. Vamos a continuar el martes con estos devocionales, pero es difícil, sino que más bien imposible, demostrar la voluntad de Dios, que se haga como en el cielo, así también en la tierra, o en la tierra como en el cielo, si no nos vemos a nosotros mismos verdaderamente perdonados, y si nos aferramos a una falsa idea de nuestra identidad, cancela
la mayor parte de nuestro potencial en el ministerio. Por eso hay mucha gente que no sirve a Dios, porque todavía siguen viviendo, aunque no lo crean, en su peor tormenta. No han podido salir de la barca, siguen sentados en las bancas de la iglesia, en las sillas de la iglesia, cómodas, pero en medio de su tormenta, y no sirven, prefieren estar en cuatro paredes encerrados que salir a compartir de la libertad en Cristo, porque aún no la han experimentado. Porque algunas personas lo reducen todo a yo espero sobrevivir, en lugar de decir qué hará Dios hoy a través de mi vida. Tú y yo fuimos diseñados para demostrar de manera victoriosa la realidad del Rey y su reino. Pero muchos de nosotros traducimos nuestro objetivo a la supervivencia, estarnos alimentando sentados sin hacer nada por años y años y años, soportando la tormenta y clamando, esperando que Jesús se despierte, cuando Jesús ya nos ha dado las herramientas desde el primer momento en que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y nos decimos a nosotros mismos, si puedo pasar este día sin deprimirme, sin desalentarme, habré tenido éxito. Y vivimos con un eterno lamento. Y nuestro primer pensamiento debería ser que la realidad está aquí. Dice Lamentaciones 3:23 que nuevas son cada mañana sus misericordias, que grande es su fidelidad. Tú ya fuiste perdonado, bueno, si es que de verdad has nacido de nuevo, si ya te arrepentiste de tus pecados y le has entregado tu vida a Cristo, no tienes por qué permitir que el enemigo te cargue con esa culpabilidad o de que te tenga en esa tormenta de culpabilidad. Tú eres perdonado, no existe nada ni nadie que pueda hacer nada para cambiarlo. Cuando el enemigo te trae a la memoria un pecado del pasado y te mete en esa tormenta, está hablando de algo que no existe. Es completamente legal que le digas, yo no hice eso, la persona que lo hizo está muerta, porque tú eres una nueva criatura en Cristo, o que la sangre de Jesús no es eficaz. Porque la sangre no solo destruyó el castigo para que cuando mueras no vayas al infierno, sino que la sangre de Jesús tiene el poder de transformarnos por completo en una nueva creación en Cristo. Romanos 8:38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe poder, ni circunstancia, ni persona, ni realidad demoníaca, ni estrategia del diablo, nada que exista ahora, ni en el cielo o en la tierra, que pueda separarte del amor de Dios. Pero observemos muy bien que aunque Pablo menciona el presente y el futuro, no menciona el pasado. ¿Te diste cuenta en estos versículos que acabamos de leer? Porque el pasado puede separarte de tu conciencia del amor de Dios si permites que se vuelva tu identidad presente. Recuerda que Jesús compró tu pecado, no para volverlo a traer, sino para destruirlo, para que no tengas que pensar en él nunca más. Pero el enemigo, él todos los días te va a traer cartas del pasado. Pero tú debes decirle, no, esa carta no es mía. Si te dice una cosa, tú niega lo que él te diga y descansa en tu verdadera identidad en Cristo. La Biblia dice que si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión con él. Y el resultado es que la sangre de Jesús
me limpia continuamente de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Si yo estoy abierto y soy honesto y me mantengo correcto en mi relación con Dios y con las personas, la sangre de Jesús me mantiene limpio las 24 horas del día sin parar. Pero aquí hay dos cosas: tu relación con Dios y con las personas. No esperes que Dios lo haga solamente cumpliendo y diciendo, no, es que yo no voy a la iglesia, no me congrego, pero Dios sabe mi corazón, conoce mi corazón y Él sabe que yo lo busco y que tengo una relación con Él. Pues es una mentira o una verdad a medias, porque no estás cumpliendo con la otra parte, la comunión con las personas. Necesitas comunión con los demás, no aislándote. Necesitamos tenerlo en cuenta. Imaginándonos a nosotros mismos como pecadores perdidos, siempre recordando las cosas malas que hicimos en el pasado, no nos va a permitir tener una mente renovada, ni tampoco dar un paso hacia la vida sobrenatural normal. Dios jamás será honrado cuando tú vives constantemente recordando y viviendo bajo la influencia de tus pecados y errores del pasado. Muchas personas crecen y viven con mucho remordimiento. Yo podría regresar a esa manera de pensar muy rápido, pero ahora que sé mejor lo que la palabra dice, sé que la manera correcta es tomar sus misericordias que son nuevas cada mañana, su gracia cada mañana, abrazar el perdón y también aferrarme a mi identidad en Él. Permite hoy que tu corazón sea liviano al comprender que sus misericordias son nuevas para ti cada día. Y no solo estarás feliz, sino que serás mucho más efectivo para el reino. Y tal vez deberías meditar en esto unos instantes y permitir que eso llene tu entendimiento. Vive en esa verdad y deja que se multiplique en tu vida durante los próximos días y semanas. Y notarás una gran diferencia cuando comiences a vivir libre y perdonado, sin equipaje que arrastrar, sin saco de papas podridas que cargar. Es tiempo que haga lo que Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y tomen mi yugo que es ligero y mi yugo que es ligero y mi carga que es ligera y mi yugo que es fácil. Perdón, Mateo 11:28. Es tiempo que hagas ese intercambio con el Señor y de que te des cuenta que Jesús siempre va en tu barca. Tengas o no tengas tormenta, Él está contigo. Date cuenta de eso. Antes de orar, el título del domingo será La Iglesia Secreta. Te va a traer tanta revelación y sanidad. La Iglesia Secreta. Y quiero dejarte con 3 preguntas. ¿Quién es? ¿Quiénes somos nosotros en verdad? ¿Quién es Jesús en verdad? Y por último, ¿qué es lo que necesitamos en verdad? El título del domingo será La Iglesia Secreta. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu gracia infinita, Señor, porque tú siempre nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Señor, hay mucha gente que sigue todavía navegando en medio de esa tormenta, donde tú ya los habías sacado, pero ellos se fueron a esa tormenta por su propia voluntad, porque siguen viviendo del pasado y ellos mismos atraen hacia sí mismos esas tormentas. Señor, hoy es el día en que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, traigas convicción de justicia, de pecado, de juicio a cada uno, Señor. A darnos cuenta de que tú no puedes pagar 2 veces por el mismo delito. Tú ya pagaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
Pero nosotros somos los que no hemos tomado, porque varias causas, pero la principal es porque no hemos querido salir de la tormenta. Esa es la realidad, Señor. Porque abrazamos el pasado, amamos inconscientemente el vivir conmiserándonos a nosotros mismos, que los demás me resuelvan los problemas, que los demás oren por mí, que los demás pidan por mí, que los demás me ayuden, y yo estar en esa esquina de lamentos, de quejas, según creando humildad y vistiéndome con ropas de humildad, cuando en realidad lo único que estoy reflejando es el olor podrido de la culpabilidad. Es tiempo, Señor, de que salgamos de ese estado en que hemos permitido que Satanás nos bombardee. Dice tu palabra, Señor, en Apocalipsis 12:11, que nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio al que nos acusaba día y noche, al acusador. Hoy, Señor, te rogamos que te glorifiques en el Cerezo Humilde, con los presos que están ahí, Señor. Que tú nos guardes también de todo mal, porque la lucha está fuerte, Señor. Pero no nos vamos a acobardar, porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y seguiremos adelante con el mandamiento, porque sabemos que cuando visitamos a un preso es como si te visitáramos a ti. Tú lo dices, claro, en Mateo 25:40. Igual, Señor, te pedimos por el hospital de Salamanca que manifiestes tu gloria aún mayor, porque tu palabra dice que tú nos llevas de gloria en gloria, y lo que hiciste antier, Señor, en el hospital de Valle, que hoy se multiplique, Señor, en gracia, en amor, en ver tu poder sobrenatural manifestado en Salamanca, y que tú despiertes los corazones de los obreros. Hoy rogamos al Padre por más obreros, como tú nos dijiste o le dijiste a los discípulos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy nos ponemos de acuerdo confiando en que habrá muchos obreros hoy por la tarde para llevar tu palabra de consuelo, de amor, de perdón, de restauración, de redención a todos los corazones que tú ya has preparado, y que llenes estos dos lugares, Señor, con tu presencia. Que tus ángeles, que son espíritus ministradores, nos acompañen y nos lleven y nos traigan, Señor. Y sobre todo, que seamos guiados por tu Espíritu Santo para hablar lo que tú quieres que hablemos, para adorarte como tú quieres que te adoremos en espíritu y en verdad. Pero sobre todo que te exaltemos, porque esa es la misión principal. Aún tú dijiste en San Juan 16:14 que cuando viniera el Espíritu Santo, Él te glorificaría. Esa era su misión principal y sigue siendo la misión principal, y también la nuestra, Señor. Hoy queremos glorificarte en todo y por todo, cualquiera sea la situación. Y sabemos que hoy tú sacarás de la tormenta, de la peor tormenta, que es la culpabilidad, a aquellos que han estado por años navegando en ese mar de culpas, de rencores, de odios, de amarguras, de acusaciones, de menosprecios, de tantas cosas. Hoy es el día de salvación, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.